presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés con nosotros nuevamente. Gracias por la oportunidad que nos has brindado como iglesia de poderte compartir la palabra de Dios. El día de hoy, el mensaje, y en una fecha tan importante que es la Semana Santa, el mensaje de hoy es: la iglesia ha tenido que ser sacudida para dar su fruto. Y este título del mensaje me viene a la mente precisamente de una de las cuestiones particulares de nuestra iglesia, porque en nuestra iglesia tenemos un árbol de moras. Este árbol ha crecido bastante y justo ahora está lleno de mucho fruto. Sin embargo, ese fruto es tan inalcanzable, está tan alto que difícilmente podemos acceder a él. Pero durante la semana, estando algunos días allá, miré cómo un fuerte viento, violento incluso, sacudía aquel árbol tan grande. Lo que sucedió fue algo interesante. Empezaron a caer todos los frutos que están listos para ser cosechados de ese árbol. Y me surgió, y sé que Dios me mostró esta imagen para precisamente entender lo que está pasando con la iglesia al día de hoy. Yo estoy seguro que la iglesia tiene que ser sacudida para que dé su fruto. La palabra de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 26, verso 31, dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Jesús estaba hablando a sus discípulos y les estaba anunciando que era un tiempo diferente y un tiempo contrariamente a la comodidad. Los discípulos se habían acostumbrado a estar con Jesús, a ver los milagros de Jesús, a ver a Jesús obrando, a ver a Jesús realizando grandes actos de sanidad y bendición para todo el pueblo de Israel. Pero muy seguramente se habían acomodado viendo a Jesús cumplir con todo esto. Así que Jesús les dice a ellos: todos vosotros os escandalizaréis, seréis sacudidos, dice, de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Jesús estaba hablando precisamente de su crucifixión y estaba anunciándoles a los discípulos que tenía que venir un cambio en ellos y ser sacudidos para que ahora ellos demostraran el fruto tan especial que ya habían recibido de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esto nos está pasando justamente ahora a todas las iglesias, particularmente creo que a la mía. Nuestra iglesia ha tenido que ser sacudida. Antes seguramente disfrutábamos de nuestros horarios, de nuestras comodidades como congregación. Sin embargo, hoy la iglesia ha tenido que ser sacudida. Sus asientos o bancas han quedado vacías de nuestra iglesia. Seguramente eso lo estamos sufriendo todos, y como quisiéramos tener nuevamente la oportunidad de estar en nuestras congregaciones y tener la comodidad de sentarnos y ocupar así el lugar para escuchar la palabra de Dios. Pero otra vez yo creo que Dios está sacudiendo a la iglesia. Podemos pensar también en aspectos como los horarios complacientes de nuestras congregaciones, cierta hora, cierto momento para llegar y no preocuparnos de ellos. Y aún también la falta de nuestra confianza en nuestra propia oración, la oración personal, la oración que todo cristiano debe y tiene que hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, y que Dios habrá de bendecirlo y de escucharlo. Así que creo entonces firmemente que la iglesia del Señor hoy está siendo sacudida. Estamos siendo movidos como iglesia, estamos siendo movidos como cristianos por el Señor. Precisamente hablando Jesús a los discípulos les decía: todos vosotros os escandalizaréis de mí, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero ¿qué está mostrándonos el Señor? Mira, en el contexto del escenario del que nos encontramos, la crucifixión de Jesús, Jesús les estaba hablando o les estaba mostrando ahora precisamente a los discípulos cómo es que ellos tenían que ser sacudidos también, porque Él iba a padecer precisamente por la salvación de la humanidad.
Jesús en la cruz, dice la Escritura que podemos encontrar todo este análisis del sufrimiento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Simón de Cirene dice, ayudó a Cristo a llevar la cruz, son parte de los contextos y escenarios de ese momento. Algunas mujeres lloraban por Jesús, Cristo es crucificado entre dos ladrones, ponen la inscripción en la cabecera de la cruz, los soldados echan suerte sobre sus ropas, es cruelmente escarnecido por todos. Este es el escenario de Jesús. Jesús nos presenta precisamente así el camino que la iglesia habrá de seguir. No un camino de comodidad, no un camino de pasividad, no un camino de espera, donde tiene que ser el pastor el que le predica a la iglesia y la iglesia entonces entra en ese confort, en esa tranquilidad. Estamos siendo alimentados, estamos siendo bendecidos por la iglesia, por el pastor, por lo que Dios nos da. Jesús no nos presenta escenario, Jesús no nos da esa forma de vida cristiana, Él nos habla desde la cruz. Nos habremos de dar cuenta, no es un lugar de comodidad, no es un lugar para que la iglesia esté sencillamente pasiva. Son tiempos difíciles en la vida de Jesús y esto es lo que nos presenta Jesús a la iglesia de hoy y de todos los tiempos. Pero seguramente que nuestras iglesias o la iglesia de un servidor, a veces caemos precisamente en nuestra comodidad. Y hoy estamos siendo sacudidos. ¿Por qué? Porque la iglesia, sin lugar a dudas, que tiene mucho fruto que dar. Dios nos ha llenado de fruto. Dios nos ha llenado de fruto como personas, mayormente como cristianos y mayormente como iglesias. En Juan capítulo 15, nuestro Señor Jesucristo nos hablaba precisamente del fruto que lleva cada creyente. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, dice la Escritura en Juan capítulo 15, llevaréis mucho fruto. Y este fruto Dios nos está indicando que es el tiempo en que la iglesia debe de compartirlo. Así que en esta circunstancia nuestro Señor Jesucristo estaba hablando y precisamente Él pasa a mencionar en este escenario de la cruz 7 de las palabras que manifiestan lo que Jesús también experimentaba. Una de estas palabras es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19:26 y 27. También leemos después de algunos momentos ahí, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, Jesús pronuncia las últimas 4 palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Jesús dice también, tengo sed. Juan 19:28. Consumado es. Juan 19:30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por último, la última palabra, la 7ª palabra, Lucas 27:46. ¿Qué nos enseñan estas palabras de Jesús? ¿Qué nos recuerdan estas palabras de Jesús? Que nuestro Señor Jesucristo padeció para otorgar al mundo la salvación. Y este escenario nos lo da Jesús a nosotros hoy, la iglesia, para que entendamos que no es un tiempo de comodidad. Y si tenemos que ser sacudidos para dar el fruto del Señor, qué mejor que Dios lo está haciendo así en estos momentos. En este contexto, Jesús le habla a los discípulos y fíjense, amados hermanos, en qué formas Jesús les habla a ellos, no en un sentido de comodidad, no en un sentido de confort, les habla precisamente en la cruz, en medio del padecimiento, en medio de la crisis, en medio de la aflicción, en medio de estar sufriendo. Jesús le habla a los discípulos para que ellos entiendan que es el tiempo en el que la iglesia entonces tiene que aportar el fruto que ya ha recibido de parte de Dios.
En estas palabras Jesús manifiesta precisamente los acontecimientos de su salvación, los acontecimientos de su presencia y su venida aquí en la tierra. La primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin lugar a dudas se trataba de la humanidad, se trataba de los hombres que estaban ahí a los pies de Jesús, que no habían reconocido que Él era el Hijo de Dios. Pero en este contexto también nos habla a nosotros la iglesia. Es muy seguro que estas palabras son pronunciadas también para nosotros, la iglesia, porque no hemos cumplido con el fruto y con entregar ese fruto que Dios ya nos ha dejado a nosotros, la iglesia. Así que es importante que también nosotros reflexionemos, y tal vez estas palabras Jesús las pronuncia en favor de nosotros, diciéndole al Padre: Padre, perdónalos porque no han sabido hacer o dar lo que deben de dar, el fruto que yo les he otorgado. Jesús también nos habla de que el propósito de su sufrimiento es la salvación. Lo mismo que nosotros como iglesia entendemos que Dios nos ha dado esta salvación a nosotros, la iglesia, para que nosotros la anunciemos precisamente a aquel que no ha tenido esta oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. La tercera palabra es: mujer, he ahí tu hijo. Y mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Dejando por sentado a nuestro Señor Jesucristo, que María solamente fue el instrumento de Dios, mas no el objeto de la fe o de la adoración. Posteriormente, de las 12 del día hasta las 3 de la tarde, Jesús pronuncia las últimas 4 palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Una vez más Jesús sufre. Una vez Jesús es herido. Y esto nos demuestra precisamente el escenario en el cual la iglesia se debe de mover. La iglesia tiene que aprender que debe servir a Dios. La iglesia tiene que aprender que debe honrar a Dios, no en la comodidad, sino a veces en el sufrimiento, posiblemente como lo estamos teniendo ahora. Jesús dice la siguiente palabra: tengo sed, Juan 19, 28, y habla de la sed física que Jesús experimentaba por ser hombre después de todo su sufrimiento. Consumado es, nos dice la sexta palabra, Juan 19, 30, hablándonos de que la obra de salvación está completada. No hay más que hacer. La obra de salvación ha sido terminada para que ahora el hombre pueda ser salvo. Y por último, la palabra séptima: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en Lucas 23, 46, enseñándonos a nosotros, la iglesia, que debemos confiar en lo que Dios hará en toda circunstancia. Y en este contexto, mis amados hermanos, Jesús le habla precisamente a los discípulos, como nos está hablando a nosotros el día de hoy, de que no es, hermanos, en un contexto de comodidad, de que no es, hermanos, en un contexto de pasividad donde Dios se agrada de la iglesia. Así que en el momento, hermanos, que hoy vivimos, el momento presente, yo estoy seguro que el Señor nos está enseñando que la iglesia tiene que ser sacudida. ¿Cuántos anhelamos precisamente hoy, en este instante, estar como lo hacemos cada año en nuestra congregación para ser bendecidos con la palabra de Dios? Hoy no lo podemos hacer y estamos siendo sacudidos, pero estamos siendo sacudidos porque no hemos entendido que hay mucho fruto que Dios ya nos ha dado y ese fruto no lo hemos compartido con aquellos que tienen la necesidad del Señor. Incluso esta semana, para todos, para todo el mundo y año con año, ha sido siempre una Semana Santa, entre comillas, porque el ser humano, el hombre, lo ha convertido en algo completamente diferente. La verdad es que se ha convertido en un tiempo de vacaciones, en un tiempo donde la gente ocupa estas semanas para descansar, para ir a relajarse y muchas veces incluso para tener excesos o actitudes o acciones desenfrenadas, y no ha sido precisamente una Semana Santa. Incluso creo que puede ser cambiada la idea de estas personas en decir:
no viví una Semana Santa, sino una santa semana por todas las cosas que hicieron y pasaron por alto tomar su tiempo con Dios. Yo espero, hermanos, que estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo se vuelvan realmente en la reflexión de que la iglesia del Señor hoy está siendo sacudida para que realmente demos el fruto que como congregación y como cristianos debemos rendirle al Señor. Si nuestra iglesia está cerrada, hoy no estamos con esta tranquilidad, hoy nos sentimos tal vez tristes, hoy nos sentimos tal vez sin la bendición de poder estar en una congregación. Pero no es solamente ese sentimiento, mis amados hermanos, tenerlo en la mente, sino apreciar todo lo que Dios nos ha dado, como este árbol que cité al principio, tiene cantidad de fruto, pero solo a través de una fuerte sacudida, ese fruto está siendo entregado. Hoy, hermanos, tenemos que reconocer una vez más, como ya lo cité en estas palabras, que nuestro Señor Jesucristo está hablando en un momento difícil de su vida, en el momento más difícil de su vida, para mostrarle que este es el camino que nosotros, la iglesia, también debemos de seguir. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Tenemos que reconocer que las palabras y el sufrimiento de Cristo han sido para salvación, han sido para que Él sea glorificado y no el hombre o las personas que fueron instrumentos por el Señor, usados por el Señor. Tenemos que entender que Jesús mismo fue desahuciado, desamparado por Dios para que experimentara el dolor del pecado y así supliera nuestra salvación. Y asimismo Jesús nos enseña como iglesia que a pesar de todo, la iglesia tiene que confiar en el plan de Dios. Mis amados hermanos, en estos momentos tan difíciles, también nosotros como iglesia, uno de los frutos esenciales es que demostremos nuestra confianza en el plan de Dios. Si estas cosas están siendo permitidas por la voluntad y la soberanía de Dios, que es lo que entendemos en la Escritura, que nada acontece si no es la voluntad del Señor, entonces es para que entendamos las cosas que hemos dejado de hacer, las cosas que la iglesia en su momento ha caído en la comodidad, las cosas en las que la iglesia ha recibido los beneficios de Dios, pero no ha sabido dar el fruto que Dios nos ha entregado. He tenido la oportunidad de platicar con varios amigos pastores aquí en México, también en Estados Unidos, incluso en Europa. Y cada uno de estos pastores me ha dicho qué es la experiencia que está teniendo precisamente su iglesia. Y ellos también, estoy seguro que como yo podemos relacionar esto y podemos decir ciertamente hoy la iglesia está sufriendo, está siendo sacudida. Pero ¿cuál es la importancia de este momento histórico? No solo para la iglesia, también seguramente para ti, si tú no eres creyente, si tú no vas a una iglesia, si tú no te relacionas directamente con la palabra de Dios o te consideras una persona parte de una congregación, yo estoy seguro que también tú estás siendo sacudido, tal vez por la falta de empleo, tal vez por las situaciones familiares, no sé cuál sea la experiencia que tú estés viviendo, pero estoy seguro que también tú estás siendo sacudido. Ahora, en esta experiencia general o mundial, yo creo que Dios está dándonos estos tiempos para sacudir, porque puedo pensar que habrá personas que antes de esta situación que estamos viviendo todos, posiblemente tenían un buen trabajo, una buena economía, pero no se habían dado cuenta cómo estaba su familia, cómo estaban sus hijos, en situaciones tal vez difíciles o con problemas. Y por un lado teníamos cosas buenas, pero por otro lado estábamos sufriendo o batallando con situaciones. Bueno, hoy yo creo que esta situación donde Dios permite que la iglesia esté siendo sacudida y tal vez tú también, es porque Dios tiene propósitos claros
para que podamos descubrir lo que Dios ya nos ha dado y que es aquello en lo cual nosotros debemos aportar este fruto que Dios nos ha dado a todos nosotros. Y me gusta mucho lo que leemos también precisamente en la Escritura, en el Salmo capítulo 5, versículo 1. Escucha bien esta lectura o este pasaje. Escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué hermoso pasaje justamente en estos momentos. Hoy que no podemos ir a la iglesia, hoy que la iglesia ha sido sacudida, hoy que el mundo está siendo sacudido, este es un tiempo para que tú busques a Dios a través de la oración. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo veníamos haciendo regularmente? Bueno, muchos esperábamos hasta el domingo para tener nuestro tiempo con Dios, nuestra oración con Dios. La Escritura nos dice que estos tiempos donde estamos siendo sacudidos es para que busquemos a Dios, no cada domingo, si eres cristiano, no cada año, si eres alguna persona que no del todo te consideras asiduo a las cosas de Dios. La Escritura dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Por eso, Dios está permitiendo que la iglesia sea sacudida para que busquemos a Dios cada mañana, cada momento de nuestra vida. Dios está permitiendo que tú, en tu experiencia, en tu lugar, en donde vives, en donde trabajas, en donde resides, sea México, fuera de México, en otras partes, tú también puedas hacer lo mismo y decirle al Señor, Señor, yo no hacía esto en mi vida, pero hoy que estoy siendo sacudido, decirle al Señor así, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esta sería una grande lección del momento histórico que nosotros estamos viviendo. Segundo, quiero decirte que este tiempo también es para que entendamos que es el tiempo en el que debemos predicar la palabra de Dios. Es muy interesante, hermanos, que muchos tenemos esta situación en nuestras vidas. ¿Somos creyentes? Estoy seguro que sí. ¿Tú eres parte de una iglesia? Estoy seguro que sí, porque el mensaje de hoy está dirigido a la iglesia. Pero surge algo muy interesante, hermanos. Muchos somos creyentes, pero a veces, no en todos, pero en la gran mayoría a veces sí sucede esto. La familia no es creyente. Esto es algo interesante, amados hermanos. Yo soy cristiano, pero muchas veces en la iglesia decimos, hermanos, por favor, oren por mi familia para que venga el conocimiento del Señor. Ahora, hermanos, esta responsabilidad es propia. Esta es la oportunidad, hermanos, que Dios nos está dando para que entendamos que este es el tiempo en el que tú estás puesto, no hay nadie más, estás solamente tú puesto para dar el mensaje de salvación a los tuyos. Fue lo que Jesús les enseñó a los discípulos. Allá en Hechos 1:8, precisamente esto dice la Escritura. Yo te voy a pedir si puedes ayudarme a leerlo ahí. Si no, yo voy a compartir este versículo contigo. Dice la Escritura en este pasaje, Hechos 1:8, así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje para los discípulos era ahora que ellos, ya no Jesús, ahora ellos tenían que predicar este mensaje de la salvación. Y fue dicho para ellos que lo hicieran y que fueran precisamente los voceros, los testigos de este mensaje que lo habían presenciado y que ahora les correspondía a ellos anunciarlo, y les dice, háganlo primeramente en Jerusalén. Y luego vayan a Judea y vayan a Samaria y hasta lo último de la tierra también. Así que hemos entendido que Jerusalén era el lugar donde los discípulos vivían, donde ellos residían.
Y era ahí donde ellos tenían que iniciar con la predicación del Evangelio. Una vez más, muchos de nosotros podemos ser cristianos, y qué bendición que ya lo somos. Pero ¿qué de tu familia? A veces decimos, yo quiero que alguien venga y les hable a mi familia del Señor. Yo como quisiera que el pastor viniera y pudiera hablarles a ellos de Cristo. Alguien viniera de algún lugar y les hablara de Cristo para que ellos entendieran el mensaje. Quiero decirte que este tiempo en el que Dios está sacudiendo a la iglesia es para que entendamos que nadie más va a venir a tu casa, que ahora estás puesto tú para que tú les des este mensaje de salvación a los tuyos. Este es el tiempo en el que Dios nos está dando la oportunidad de quedarnos en casa. ¿Para qué? ¿Para seguir en la comodidad? ¿Para seguir en la rutina? ¿Para seguir en la pasividad? No, este es el tiempo, mis amados hermanos, que Dios nos está dando para que tú ahora tomes la Escritura y ahora tú con el conocimiento que Dios ya te ha dado, te entregues a ganar precisamente a los tuyos, a los que están en tu hogar, a los que aún no han sido alcanzados por el Señor. Esto es algo que Dios nos está dando y es una bendición, porque nuestra manera común es decir, yo me voy a la iglesia y yo voy a estar con Dios y voy a escuchar a Dios y regreso y seguiré a Dios, pero no nos hemos dado cuenta que los nuestros, que nuestra familia, si no ha conocido del Señor, se habrá de perder. Por eso, hermanos, vuelvo a repetir, Dios nos está dando una sacudida como iglesia para que hoy manifestemos el fruto que Dios ya nos ha entregado a nosotros, para que ahora nosotros podamos, con este poder del Señor, bendecir a aquellos que están alrededor nuestro. Ve a Jerusalén. Jerusalén es tu casa. Y luego de ahí, una vez que los hayas alcanzado con el poder de Dios, entonces vayamos a otros lugares para predicar del Señor. Yo quiero invitarte para que en estos tiempos tú te enfoques en poderles anunciar precisamente a tu familia el mensaje que ya tú conoces, pero tal vez ellos aún no. En otras palabras, Dios nos está dando este tiempo para que cada uno de nosotros ganemos a nuestra propia familia. ¿Te das cuenta? Hay mucho fruto, pero ese fruto se ha quedado estancado, se ha quedado ahí en la iglesia y no lo hemos llevado a aquellos que realmente lo necesitan. Por eso las palabras de Jesús también se aplican a nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y una tercera acción que seguramente Dios nos está manifestando en este tiempo difícil se encuentra en Colosenses 3:16. También es un pasaje con una enseñanza muy interesante y muy hermosa, como toda la Escritura lo es. Por eso la importancia de que nosotros la podamos compartir con nuestra familia. Dice así Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amados hermanos, hoy que no podemos escuchar la palabra de Dios así tan específicamente desde el culto, desde una silla y desde el predicador que nos habla, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Este es otro tiempo de Dios, hermanos, para que hoy hagamos esto. Y dice, enseñándonos a los que estamos ahí. No se trata del predicador, se trata de los que estamos ahí cuando la palabra de Cristo dice more en abundancia en vosotros, enseñándonos los que estamos ahí juntos, la familia, y exhortándonos unos a otros precisamente con la sabiduría del Señor. Cantando también con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mis amados hermanos, yo estoy seguro que tú compartes conmigo este pensamiento, este sentimiento.
La iglesia ha sido sacudida con el propósito de que podamos darnos cuenta de todos los frutos que Dios nos ha dado como congregación. Y que estos frutos, hermanos, hoy más que nunca, tienen que ser dados a aquellos que no han escuchado del Señor. Si esto hacemos, hermanos, habremos entendido los tiempos de Dios. Y si esto hacemos, hermanos, estaremos en la sintonía con Dios, ya que Él permite esta situación para la iglesia. Hermanos, no desaprovechemos lo que Dios nos está dando en estos momentos, porque Dios está bajo el control de las cosas. Jesús, en la última palabra, en la cruz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esto habla de la tremenda confianza que Jesús tenía en el plan de Dios. Lo mismo nosotros, hermanos, hoy en este momento. Podamos decirle al Señor: Señor, si este momento tan difícil que estamos viviendo lo usamos para bien, hermanos, habrá valido la pena la situación que la iglesia vive. Hermanos, seamos fieles al Señor. Yo quisiera por último terminar este momento con una oración, ahí donde tú te encuentras, y entonces oremos juntos al Señor después de este mensaje. Bendito Dios, estoy seguro, Señor, que veníamos viviendo sencillamente, Señor, una vida de comodidad. Una vida, Señor, de economía para muchas personas también, una vida de trabajo, una vida de éxito, una vida de prosperidad, ganando muchas cosas, Señor, pero a costa de esas mismas cosas perdiendo otras tantas. Señor, tú nos estás dando este tiempo donde posiblemente no a muchos les gusta vivir estos tiempos difíciles. Pero Señor, tú lo estás haciendo y estás sacudiendo, entiendo, Señor, a través de tu palabra, Señor, a la iglesia tuya, para que podamos darnos cuenta, Señor, cuánto fruto tú nos has puesto en las manos, pero que no hemos sido diligentes, Señor, de llevar este fruto espiritual a tantas y tantas personas que nos rodean. Señor, yo te ruego, Padre Santo, que los que ya te conocemos, usemos este tiempo, Señor, para orar cada día, Señor, en nuestros hogares, para compartir tu palabra, Señor, con los nuestros, para alcanzarlos para ti, Señor. Y también, Señor, para que tu palabra corra en abundancia en nosotros, en nuestras casas, a través de ella nos enseñe, nos exhortemos con toda sabiduría, y ahí en nuestras casas, Señor, te alabemos y te bendigamos. Señor, yo te ruego que este tiempo difícil para la iglesia, Señor, sea un tiempo extraordinario, para que aprendamos, Señor, y valoremos de todas las grandezas que tú le has dado a la iglesia. Pero, Señor, también quiero pedirte por aquellos, Señor, que no pertenecen a una iglesia todavía, pero que también, Señor, están siendo sacudidos. Padre, que ellos puedan hacer lo mismo, que ellos puedan, Señor, como dice en el Salmo 5, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Que ellos también, Señor, puedan buscar en tu palabra la salvación tan extraordinaria que tienes para ellos y para su familia. Y que también, Señor, ellos que están siendo sacudidos, sea para que tu palabra, Señor, more en abundancia en sus corazones, y a través de ella, Señor, se enseñen unos a otros, y así también, Señor, te alaben y te glorifiquen. Señor, gracias por estos tiempos, Señor, no podemos decírtelo de otra manera, Señor. Gracias por estos tiempos difíciles, porque tú nos muestras que la iglesia está llena de fruto, y hay que llevar ese fruto que tú ya nos has dado a aquellos que lo necesitan. Te alabamos, Señor, y te bendecimos por tus grandes obras y poderosas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra.
ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros.
y su entrega y su fe. Si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los